Señor Luis Arce Catacora, muy buenos días. Nuestra primera consulta para ustedes, ¿cómo está viviendo esta cuarentena? Muy buenos días, John, y a todos los oyentes y televidentes del programa. Muy buenos días. Bueno, como todos, aquí estamos acatando disciplinadamente la cuarentena. Este tiempo ha servido para ordenar la casa para empezar, porque son cerca de 14 años que hemos estado trabajando, como todos conocen, y hemos descuidado, prácticamente no vivíamos en la casa. Así que hemos descuidado el orden, hemos descuidado muchas cosas en casa que nos ha servido para poner todo como debe ser, ordenar los libros, clasificarlos, en fin, todo eso y estar al tanto de las noticias, leyendo a través del Internet todos los documentos que se están produciendo en el mundo sobre el coronavirus, no solamente el tema de salud que todos nos aflige, sino también el tema económico, que es lo que viene después, ¿no? El día después, que ya hay varios papers que han escrito varios economistas en el mundo. Es más, hemos tenido varias teleconferencias, como quiera llamársele, con profesores de la Universidad de Harvard, de universidades latinoamericanas, donde hemos podido intercambiar algunos criterios sobre lo que tendría que hacerse en este tipo de situación, que es muy interesante desde el punto de vista científico-económico, porque es un shock de oferta y demanda conjunto que muy pocas veces se ve en la economía. Entonces es un tema para investigación y para estudio también muy interesante. Entonces nos hemos dejado llevar por nuestro instinto de académico universitario y estudiar un poco más este problema. Señor Luis Arce, dicen que en el mundo nos vamos a enfrentar después de esta pandemia del COVID a un duro momento económico, mundial y nacional. Usted que es un hombre que maneja economía, ¿qué va a pasar después del COVID en el mundo y en Bolivia? Bueno, es evidente ese hecho. Es como de pronto un carro está yendo a cierta velocidad y le ponen un freno muy fuerte. eh, Ese frenazo que se da en la economía, luego para volver a arrancar el vehículo uno tiene que enganchar en primera velocidad con la mayor fuerza, porque quiere decir que hemos perdido la inercia en la economía y eso es exactamente lo que sucede. Este problema de la pandemia ha generado en el mundo y en todas las economías que han acatado la cuarentena, porque hay que recordar que algunos países no han hecho cuarentena, em, un frenazo por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Es decir, por los dos elementos que en la economía siempre se suelen manejar, ha habido un shock de oferta y un shock de demanda, por ejemplo, en el caso del precio del petróleo es donde más uno puede ver justamente este hecho, ¿no? Ha habido una sobreproducción, sobreestocamiento del petróleo en el mundo y prácticamente no hay demanda porque nadie utiliza su vehículo, nadie está consumiendo gasolina, diésel, etcétera, entonces no hay consumo, hay estocamiento, hay una baja de demanda, un shock de demanda y hay una sobreoferta de productos, en este caso del petróleo, y por lo tanto los precios caen a los niveles que hemos visto y en la economía ha ocurrido exactamente lo mismo. Muy pocos sectores han estado con cierto dinamismo en todo el mundo, el abastecimiento de productos de farmacéuticos, alimenticios, pero textiles, electrodomésticos, en fin, los otros productos prácticamente parados. Y eso, ese frenazo en la economía, por supuesto, tiene un efecto en el crecimiento y va a tener un efecto social cuando hayan despidos, cuando los empresarios saquen a la calle a muchos trabajadores, como está ocurriendo en muchas partes del mundo. Entonces, para eso se requieren activar políticas e instrumentos que van desde lo inmediato y en el mediano y corto plazo también hay que aplicar políticas para poder sobrellevar esto. Los pronósticos que se tienen del Banco Mundial, Fondo Monetario, propio CEPAL, ¿no? Auguran justamente este frenazo súbito que ha habido en la economía mundial y en nuestra economía también. En nuestra economía tiene otra particularidad, puesto que desde el mes de noviembre las cosas estaban muy mal. Veníamos creciendo hasta septiembre por encima del 3% y más de 3,5%, y el objetivo era crecer
hacia el 4% y hemos terminado creciendo al 2,2%, ¿no? En los 3 últimos meses, básicamente el tema del paro de los cívicos de 21 días, que yo me acuerdo en un programa de televisión en Bolivisión, yo anunciaba los efectos negativos que iba a producir ese paro cívico de 21 días y lo posterior, como todos conocemos que ha ocurrido en el mes de noviembre, ha tenido consecuencias negativas. Ya veníamos en bajada, como se puede ver en el Producto Interno Bruto, porque hasta diciembre del año pasado no había coronavirus en Bolivia y estábamos creciendo al 2,2%, es decir, habíamos bajado de nuestras expectativas de crecimiento del 4,5% al 2%, y básicamente explicado por el comportamiento del último trimestre. Y en este último trimestre también hemos visto un descenso, una falta de liquidez, en fin, varios parámetros que nos decían que no estaba bien la cosa. Y encima viene este tema del coronavirus, que evidentemente es un shock adicional que tiene la economía boliviana en bajada, ¿no? Entonces, evidentemente, tanto en el mundo como en Bolivia, el problema fundamental va a ser cómo logramos reactivar, cómo podemos solucionar el tema económico. Señor Arce Catacora, cuando usted empezó a salir en medios de comunicación hablando del manejo de la economía durante los conflictos del año pasado y ahora en este tema del COVID, las actuales autoridades salieron a decir, pero claro, esto hay que sumarle cómo dejó la economía el ministro Arce y el anterior gobierno del MAS. Comenzaré a exponerle algunos de estos criterios para que usted tenga a bien explicarnos, por favor, desde su punto de vista. Usted dejó un déficit de más de 3.000 millones de dólares que no se sabe dónde han ido a parar, que es la primera apreciación que tienen las nuevas autoridades económicas en el país. Con esto le están diciendo, ustedes nos dejaron con el movimiento al socialismo un país muy diferente al que describieron, con una estabilidad económica que se vino promoviendo. Señor Arce Catacora, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, porque en realidad yo soy el que me pregunto qué es lo que han hecho en el país en estos pocos meses que han manejado la economía. Yo recuerdo que el último día, viernes, justamente el viernes que yo me refería a usted, que fue un programa de televisión por la noche, todos los viernes yo tenía un grupo macro, que sea un comité, si usted quiere, como quiera llamarlo, de varios sectores. Estaba el Ministerio de Planificación, Economía, Instituto Nacional de Estadística, en fin, que nos reuníamos para hacer el monitoreo del déficit fiscal, para ponerle el dato concreto que usted me está dando, porque veíamos toda la economía. Yo recuerdo que el déficit que nosotros habíamos observado al mes de octubre era del 5,1%. ¿Y cuánto hemos acabado? De acuerdo a las propias estadísticas del gobierno actual, que ha sacado su memoria, ¿no? Estamos hablando de más del 7,4%, que en mi criterio debe estar alrededor del 8,5% en términos realmente objetivos, porque han trasladado muchos de los gastos que tenían que hacer el año pasado, recién lo están haciendo en esta gestión, cargando al presupuesto de esta gestión con una suerte de un ardid para no generar mucho más déficit. Pero supongamos que la cifra oficial estamos hablando, en 2 meses han incrementado 2 puntos porcentuales del déficit fiscal de lo que nosotros habíamos dejado. Y esto lo escribí en un artículo, John, que lo intenté publicar en El Deber, lamentablemente no me lo publicaron, tuve que publicarlo en Jornada de México, imagínese usted, donde explicaba muy en detalle este tema, que no puede ser que cada mes se gaste 1% del Producto Interno Bruto en déficit fiscal. Por lo tanto, más bien, el que tiene que pedir respuestas de por qué se ha aumentado tanto el déficit fiscal en tan poco tiempo, soy yo. Adicionalmente del endeudamiento, en fin, miren ustedes la baja de los depósitos. En el mes de diciembre es la primera vez, luego de 14 años, que caen los depósitos de la gente en el sistema financiero. Ese es otro dato que a mí me ha llamado extremadamente la atención. En fin, podemos hablar de muchos indicadores. Claro. Señor Catacora, pero las autoridades actuales dicen que usted dejó un déficit de más de 3.000 millones de dólares. ¿Dejó ese número en déficit? Estamos hablando de que yo estaba dejando con 5,2% y estamos hablando de un 7,4, 7,5%. Son 2 puntos y fracción del Producto Interno Bruto, que está alrededor de
42.000, 43.000 millones de dólares, ¿no? Para que usted pueda tener las cifras, saque ahí el 1% de esos 43.000 dólares, multiplíquelo por 2, y esa es la cifra que se ha aumentado en déficit en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Señor Arce Catacora, para nadie es un secreto que pasamos un auge en el tema de tener dinero por la venta de hidrocarburos en el país en algún momento. Algunos atribuyen esto a suerte también, pero critican, por ejemplo, que no se haya hecho exploración en el país. Y también ven el hecho de que ese dinero no fue invertido adecuadamente. Hoy estamos viviendo el tema de la pandemia del coronavirus y, por ejemplo, observan que el sistema de salud está destrozado. Mucha gente dice, ¿por qué no invirtieron ahí, por ejemplo, en este tema? Señor Arce Catacora, su respuesta, por favor. Bueno, primero lo que hay que recordar que aquí no hay ninguna suerte, ¿ah? Siempre he escuchado esa retórica, pero lo que se olvida la gente que dice eso es que nosotros nacionalizamos los hidrocarburos. Sí, como dicen ellos, la suerte eran los precios, ¿no? Hubieran estado precios altos y no hubiésemos nacionalizado, la plata se hubiera ido al extranjero, a las empresas transnacionales que operaban nuestros recursos naturales. La decisión fundamental que cambia la historia del país, aunque no les guste a ellos hablar de ello, fue la nacionalización de los hidrocarburos, que permite que los recursos que antes se salían al exterior se quedan al país y permiten justamente hacer todos los programas sociales y los programas de inversión que reclaman. En el tema de exploración, muy concreto también, cuando nosotros entramos al gobierno, fuimos nosotros los que nos quejamos de que no se habían hecho exploración durante todo el periodo neoliberal. Se había utilizado simplemente lo que ya YPFB había hecho en el pasado. Por lo tanto, ahí se inició en realidad los procesos de exploración, ¿verdad? Y con algunos resultados de pozos petroleros que ya se han descubierto, ¿no? Claro, existen todavía muchos más, porque esto tiene un promedio de 3 a 7 años de maduración de un pozo petrolero de exploración y explotación. Entonces eso lleva bastante tiempo, lamentablemente. Las inversiones han sido muy, muy importantes. Las carreteras, no teníamos dobles vías, no teníamos una serie de infraestructura como hoy tenemos el satélite, que hoy sirve para comunicarse, para hacer uso del Internet, especialmente en programas de coronavirus. Y miren ustedes, nosotros habíamos justamente pensado en hacer medicina en el campo a través de los consultorios móviles con el satélite, que creo que ahora lo están haciendo también. Entonces, hay muchas inversiones que se han hecho, el teleférico, en fin, tenemos muchas inversiones, no es que se ha derrochado el dinero como como hemos escuchado, ¿no? Y en el tema de salud, miren ustedes la paradoja, ¿no? Nos dicen que no hemos invertido en salud, nada. El primer elemento de salud que no se ha tomado en cuenta en nuestro gobierno ha sido el tema del bono Juan Azurduy, que estaba dirigido a la reducción de la mortalidad materno-infantil, y lo hemos logrado con éxito, ¿ah? Segundo, después nos dicen que no hemos invertido en ningún hospital, nada. En este momento hay más de 12 hospitales que ya están listos para ser equipados y entregados y poner a disposición del pueblo boliviano para que puedan operar en este problema del coronavirus, ¿no? Y muchos de ellos ya los están usando este gobierno sin decir que han sido hechos en nuestra gestión. Estoy hablando del Hospital del Sur del Alto, estoy hablando del Hospital de Montero que está siendo utilizado, estoy hablando del Hospital Salomón Klein de Sacaba en Cochabamba, para dar algunos ejemplos. Hay un hospital de segundo nivel en Cobija y hay otro hospital en Yacuiba que ya están concluidos hace rato, que necesitan simplemente inaugurarlos, y por una cuestión política no se ha acelerado lamentablemente el equipamiento a esto. Y el otro elemento que quiero concluir con este tema de la salud. Mire usted, John, que todo el tema de salud se lo han indilgado al gobierno nacional. Cuando usted y todos nosotros conocemos por la Constitución Política del Estado que el tema de salud estaba como una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales, ¿no? Pero todo el problema de salud es claramente un manejo político, una muletilla para poder culpar de una mala gestión en la administración del coronavirus aquí en nuestro país, del gobierno actual, al MAS. Eso es la intención política, porque objetivamente le demostró, y tenemos muchísimas cosas que podríamos hablar, pero entiendo que el tiempo es corto, así que yo lo dejo ahí. Se ha hecho bastante y es simplemente
un elemento político que están utilizando para desprestigiar la gestión del MAS. Claro, esto rodeado de una cifra concreta. Por ejemplo, se dice que la inversión pública cayó del 2016 al 2019. Tengo una cifra que está manejando el actual ministro de Economía. De 5.065 millones de dólares a 3.769 bajó la inversión pública. Quizás esto redondea un poco de lo que se dice sobre este tema, señor Luis Arce. No, la caída de la inversión pública es básicamente por dos razones. Uno, una lenta ejecución de varios proyectos, especialmente carreteros, que no se han podido cumplir, que había problemas, en fin, que son de conocimiento también público. Y el otro elemento ha sido la caída, pues, de los ingresos que se han contado por el tema del precio del petróleo, que no nos olvidemos que empezó a caer 2016-17, empezó a caer el precio del petróleo, generó menos recursos para la inversión pública y eso también es coincidente con una menor inversión que se ha tenido en esos años. Señor Luis Arce, las autoridades, explican que el movimiento al socialismo y su gestión dejó un país endeudado. Una deuda externa que trepó de 2.208 millones de dólares en 2017 a más o menos 11.079 millones en 2019. Si teníamos plata, por el tema de los hidrocarburos, si teníamos tanta plata, ¿para qué nos prestamos más? Es una de las preguntas que la gente también se hace. Señor Luis Arce. Muchas gracias por la pregunta y por la precisión de los años del 2007 que usted mencionaba, porque es muy interesante. Nosotros recibimos un país al 31 de diciembre del 2005 con 5.000 millones de dólares. ¿De dónde ando? Vamos a hablar en cifras exactas. 5.000 millones de dólares, no 2.000. Más bien nosotros redujimos la deuda el 2007, el 2006, el 2007 a 2.200 millones de dólares, que es el dato que usted tiene. Nosotros redujimos la deuda externa esos 2 primeros años, John. Y evidentemente a partir de ahí ha subido a, digamos, 10.000 millones de dólares para octubre del año 2019, para ponerle un dato. Entonces uno dice, a ver, desde el 2005, que recibimos un país con 5.000 millones, al 2019 han sido 10.000 millones de saldo, por lo tanto, en ese periodo de tiempo se ha incrementado la deuda en 5.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Estamos bien, John? 5.000 millones, partiendo del 2006 o 2005, si usted quiere, hasta el 2019. Y si uno divide en los 14 años, eso significa que cada año son 357 millones de dólares. ¿Ah? Eso es lo que se endeudó por año. Que contrasta, por ejemplo, con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que en 6 meses el gobierno que ha anunciado públicamente, etcétera, va a contraer un endeudamiento de 2.038 millones de dólares. ¿Ah? 2.038 millones de dólares en 6 meses. Ahora, en el caso nuestro, de cuando entramos al gobierno, los 5.000 millones representaban cerca del 51% del Producto Interno Bruto. Cuando salimos del gobierno, el año 2019, esos 10.000 millones equivalían a solo el 27% del endeudamiento del Producto Interno Bruto. Entonces, ha habido en realidad un incremento del Producto Interno Bruto, que eso no lo dicen ellos, y que hace reducir claramente el índice, la relación deuda externa-Producto Interno Bruto. Adicionalmente, lo que a mí me preocupa que está creciendo y no se está tomando en cuenta, John, es la deuda interna. Nosotros la hemos ido bajando. Encontramos una deuda interna por más de 8.000 millones de dólares. La hemos ido bajando, pero ahora otra vez la deuda interna, no externa, John, es la que me preocupa, que está subiendo aceleradamente. El año pasado solamente ha habido un incremento de más de 2.000 millones de dólares, de 2.000 millones de bolivianos la deuda interna, y este año está creciendo aún más la deuda interna que tiene el gobierno de turno. Entonces, es algo realmente que nos debe llamar la atención, porque en tema de endeudamiento externo estamos viendo que hay un exagerado incremento de 2.000 millones de dólares anunciados en todo este tiempo por el gobierno actual y el incremento adicional de la deuda interna. Ahora, señor Luis Arce, la pregunta de la gente es, ¿por qué nos prestamos más plata teniendo plata? Y ahí surgen las precisiones de algunas autoridades que dicen que se ha despilfarrado el dinero
en caprichos, en proyectos no rentables, en el tema de bonos, por ejemplo, pudiendo invertirlo en sectores que le den la posibilidad al país de generar dinero en otras actividades más allá de los hidrocarburos, dejar de confiar solamente en los hidrocarburos, por ejemplo. Bueno, es lo que se hizo, John. Yo no veo que es ningún despilfarro distribuir los recursos entre la gente con bonos del Juancito Pinto, la renta dignidad para nuestros abuelitos, el Juan Azurduy, hacer universal el seguro materno para que las mamás puedan tener un seguro de lactancia, una lactancia universal para todos, en fin, tantas políticas sociales que se ha hecho. Eso yo no creo que sea despilfarro. Si no, pregunten a la gente que se ha beneficiado con todo esto y que ha permitido reducir la pobreza. Más todavía, el gobierno actual, con su bono familia, su bono canasta, en fin, ha utilizado toda la infraestructura que nosotros hemos diseñado para el pago de bonos. Tanto ha criticado los bonos y ha terminado haciendo pago de bonos. Entonces también está despilfarrando el dinero. Yo no creo que sea así. El despilfarro no ha habido más bien una redistribución del ingreso e inversiones. ¿Qué es lo que se estaba haciendo y que se ha parado, que es importante que ustedes hagan notar como periodistas, John? El tema del litio. Nosotros habíamos avanzado ya con la empresa alemana para firmar y empezar a exportar producción de litio de Bolivia. Eso se ha parado por una cuestión política y no se ha dado reinicio a ese sector. La urea ha estado parado 6 meses, nuestra fábrica de urea. Imagínense ustedes, es un daño realmente importante a la economía nacional. Y recién escuchamos al presidente de YPF que van a poner en marcha el tema de la urea. Se han parado muchos proyectos, ¿no?, que claramente son productivos, que se ha hecho con inversión en todo este tiempo, por cuestiones eminentemente políticas, lamentablemente, y se está dañando la economía. Eso más se suma el tema del Mutún, nuestros proyectos eléctricos, varios proyectos de inversión pública productiva que se venían haciendo que se han parado, John. Eso realmente no está bien para la economía del país, solamente por tratar de encontrar algún hecho de corrupción, algún sobreprecio, algo que vaya a manchar la gestión del MAS, y no se preocuparon por desarrollar esas inversiones, generar producción, que es lo que necesitamos en Bolivia para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero usted plantea subir los bonos que incluso el gobierno hoy ha dado. Usted sacó un video hace poco titulado Primero la Vida, o al menos su planteamiento titula así, Primero la Vida, donde plantea subir a 1.000 bolivianos la canasta que se le da a las familias en este momento por decisión del gobierno transitorio, y otros bonos de la presidente Áñez, por ejemplo. Los bonos, y subir más los bonos, señor Luis Arce. Así es. En realidad fueron nuestras propuestas. Nosotros desde el 21-22 de marzo hemos estado haciendo propuestas, John, porque este problema de la pandemia nos afecta a todos los bolivianos, está en juego la vida de los bolivianos, y nosotros no podíamos quedar al margen cuando se lanza una cuarentena sin ningún acompañamiento de política social. Eso es un crimen. Hasta los organismos internacionales como el Banco Mundial, que conocemos la ideología que tiene este organismo, o el propio Fondo Monetario Internacional, recomiendan llevar adelante estas cuarentenas conjuntamente políticas sociales que estuvieron ausentes cuando este gobierno de turno lanza la cuarentena, dejando en riesgo a mucha gente que vivía al día. Nunca pensaron en la gente humilde, en la gente pobre, cómo podían. Por eso lanzamos las propuestas. Muchas de ellas nos han hecho caso, aunque mal ejecutadas, mal llevadas a cabo. Está el problema de cómo se pagan, y ahí tiene usted las largas colas. Hay problemas muy serios ahí. Y nosotros lo que planteamos es, con un simple razonamiento, John, cuando se lanzan estos bonos de 400 y 500 bolivianos, la cuarentena iba a quedarse hasta el 15 de abril, pero ahora lo alargan hasta el 30 de abril. Entonces queda claro que el monto que ellos mismos calcularon debe ser incrementado. Pero no solamente proponemos incrementar eso, John, también hemos planteado fuentes de financiamiento para que no se crea que esto está sacado de los pelos, es demagogia. No, nosotros estamos viendo también las fuentes de poder lograr y conseguir recursos para poder cumplir este compromiso que nosotros mismos estamos planteando. Tenemos el costeo de cuánto es, y tenemos, por supuesto, también las medidas que hemos, en el mismo plan que usted menciona,
el primero la vida. John, están varias propuestas para mejorar los ingresos del Tesoro General y de esta manera poder cumplir este incremento de los bonos, tanto el de 500 subirlo a 1,000 bolivianos, como el universal, que al final no había sido tan universal, ¿verdad?, de 1,000 a 2,000 bolivianos. Entendemos esto como una sugerencia que usted hizo, señor Catacora, pero también el tono que usted utilizó en estos videos fue de crítica a las decisiones y las políticas que en este momento de COVID está tomando el equipo de la presidenta Áñez. Por supuesto, no podemos, ha habido medidas muy tardías y cuando se las toma mal, ¿no? No se toma. Vea usted la primera medida social que saca. El bono familia, que es básicamente solo para primaria de los estudiantes, es un Juancito Pinto reducido a primaria y no toma en cuenta el problema más álgido que tenemos, John, que era la gente que no tiene empleo, que gana al día, que son los informales, que es el cuenta propia, que es el artesano, que es el gremial, que sale a vender, y por eso es que teníamos la gente todavía saliendo, porque necesita comer esa gente. Ayer me ha dolido muchísimo ver en un canal de televisión que una niña de 12 años tiene que quitarse la vida porque no tenía nada que comer, John, en Santa Cruz, en Montero, porque hay el encapsulamiento que se ha ejecutado ahí. Una política de este tipo de encapsulamientos, de cuarentena, debe necesariamente estar acompañada de inmediatas acciones sociales que no hizo este gobierno. Es más, esta renta universal recién la va a pagar el 30 de abril, cuando ya no se va a necesitar, cuando la gente ya está sufriendo en carne propia el tema de no tener con qué comprar, qué comer, John. Ese es el problema. ¿Cómo no vamos a criticar esa situación que pone en riesgo la vida de los bolivianos, no solamente por el tema del coronavirus? No podemos ponerle a la gente en la disyuntiva de morir por coronavirus o morir de hambre, John. Por eso somos críticos, no se ha hecho bien, no tenemos las pruebas para determinar cuánta gente está realmente infectada, no se han hecho el seguimiento correspondiente a las personas infectadas y a las que estuvieron relacionadas para aislarlas, como recomienda el manual de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo no vamos a estar? Porque todo eso que no se hace bien, al final repercuta en todas nuestras vidas, John. Entonces, nosotros, pero no queremos solamente criticar, nosotros criticamos, pero proponemos cómo mejorar, cómo se puede hacer, y ahí hay ese documento que es muy completo porque está con 14 acápitas que tiene que ver no solamente con la emergencia, está el abastecimiento. John, no están tomando en cuenta el problema del abastecimiento. Por eso tenemos un precio del pollo que empieza a subir en los mercados y tenemos los productores avícolas que están con grandes cantidades de pollos que no están pudiendo vender. No se ha podido coordinar, no se ha sincronizado las políticas. Hay mucha ineficiencia e improvisación y por eso el pueblo boliviano sufre estas consecuencias lamentablemente. Tengo que preguntarle algo, señor Catacora. Le está trayendo bastante complicación el hecho de una declaración que usted diera en un canal colega en relación a una canasta familiar de 100 bolivianos, ¿no? Esto lo viene persiguiendo a usted y quiero preguntársele o preguntárselo una vez más. ¿Con 100 bolivianos se hace una canasta familiar? Le agradezco la pregunta, John, porque en su momento, ¿verdad?, se descontextualizó todo esto. Yo fui al programa de Red Uno, que por favor yo pido a la población, ahora que tenemos algo más de tiempo todos, entrar al YouTube y ver todo ese programa para que vean cómo se descontextualiza, porque ahí me manda con una canastita y dice, esta es la canasta, elija usted ¿cuántos productos puede comprar con 100 bolivianos? Ellos son los que me dicen que compre con 100 bolivianos los productos que están ahí en la canasta. Es más, yo en ese programa yo me acuerdo, yo compré, hipotéticamente por supuesto, saqué los productos y costaban inclusive menos de 100 bolivianos. No, menos de 100 bolivianos, pero no era la canasta familiar. No es que con 100 bolivianos se vive. Mire, John, nosotros hemos sido los primeros en incrementar el salario mínimo nacional. Cuando llegamos al gobierno estaba en 400 bolivianos el salario mínimo nacional, más o menos en ese momento, más o menos unos 40, 48 dólares. Y hoy tenemos, ¿no es cierto?, un salario mínimo nacional de 2.060 bolivianos, que son más cerca de 300 dólares.
Entonces queda claro que nosotros estamos muy conscientes que el salario mínimo había que incrementarlo todo el tiempo. Y $300 son 2.100, 2.060 bolivianos, que no son los 100 bolivianos. John, si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos congelado en 100 bolivianos el salario mínimo nacional. Eso es absurdo. ¿Con Eso cuánto? está bien para el juego político, para el juego que hoy están utilizando, porque ya digo, como cuando no hay argumentos, John, para discutir técnicamente, cuando no hay argumentos para discutir inclusive políticamente, se recurre a este tipo de bajezas que son nada más que eso para tratar de dañar la imagen de un profesional que ha demostrado, creo yo, a nivel internacional y a nivel nacional cómo se puede mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Señor Luis Arce, pero usted le llama bajezas a esas explicaciones que dan las autoridades actuales. Con aquello, el ministro de Economía le ha retado a un debate a usted sobre el tema económico del país. ¿Usted aceptaría un debate con el nuevo ministro de Economía? Miren, nosotros vamos a debatir con todos los candidatos a la presidencia que se necesite. Y lo vamos a hacer con la total y claridad, transparencia, John, con los medios de comunicación. No tenemos ningún problema. Así que si quiere debatir, porque yo le digo, con el señor Parada yo he debatido varias veces en Santa Cruz. Cuando Cadepia, por ejemplo, hizo un foro ahí, fuimos a debatir, no tenemos ningún problema, no es la primera vez que se hubiera hecho es una cosa así, hemos debatido con él, ¿no? Yo recuerdo todavía, John, algo que voy a revelar aquí. ¿Recuerda usted, John, el año 2007, 2008, cuando se debatía el tema del IDH, cuando había la media luna, y que nosotros, perdón, estábamos hablando de la renta dignidad y ahí vino el debate del IDH? Y entonces, en ese momento, las gobernaciones de la Media Luna se oponían a ello y el señor Parada era el secretario de Finanzas de la gobernación de Santa Cruz. Discutimos con él, el señor Leaplaza y otros. Leaplaza era del señor Cosío de Tarija, y empezaron a discutir que el IDH. Y miren, cuando yo me di cuenta, ellos no sabían ni calcular el IDH, y eso se debe acordar el actual ministro Parada. Yo le enseñé a calcular el IDH porque él no sabía calcular el IDH y discutía en ese momento políticamente el tema del IDH sin ningún argumento técnico. Entonces, no sé, con eso creo que queda claro. Hubo ya debates, yo voy a estar dispuesto a debatir con cualquier candidato a la presidencia que se necesite, John. Pero no otra vez con el nuevo ministro de Economía. No, ya, para eso puede debatir con varios de los colegas que me están apoyando en la parte económica, que son mis ex viceministros, directores, en fin. Yo creo que a ese nivel se puede discutir eso, ¿no? Bien. Termino acá la entrevista, señor Luis Arce Catacora, por el tema del tiempo en Fides. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarle algo que también está en la cuestionante de la gente. ¿Cómo está usted de salud? Bueno, felizmente, como lo he mencionado, estuve yo bastante delicado. El año 2017 tuve que salir del país. Me hicieron un buen tratamiento en Sao Paulo, pero también he recurrido a medicina nacional boliviana. He tomado varios medicamentos de medicina tradicional que me han ayudado a recuperar, y ya estoy en un franco proceso de restablecimiento y de consolidación de mi salud. Así que felizmente me encuentro bien. Muchas gracias por la pregunta, John.